destino, si la suerte... Y continuamos en el aire de PM Show hasta las 3 de la tarde, haciéndote compañía desde Santa Clara al mar al mundo, 99.3, bunkerfm.com.ar y por supuesto estamos transmitiendo en YouTube Bunker FM. Y como habíamos anticipado, tenemos el placer de charlar con él, que se va a estar presentando el 8 de agosto en el Radio City, pero qué mejor que lo cuente él. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, licenciado Patricio Gómez Dileva. Aquí Diego Pargamen te saluda. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, ¿Vos cómo andás? Bien, todo tranquilo. ¿En qué barrio te encontramos ahora? Yo ahora estoy en Chapadmalal. Bueno, acá cerquita, bien. ¿Estás ya con el tema de la gira? ¿Estás viviendo en Chapadmalal? Yo vivo parte en Capital y parte acá en Mar del Plata, en Chapadmalal. Y ahora ya estoy acá preparando todo para el viernes. Bien, bueno, contanos, vamos a hablar un poquito de todo para conocerte un poquito más, pero bueno, vamos a lo más importante, que es Deseo en Obra, 8 de agosto en el Radio City, hermoso teatro, la Sala Melanie. ¿Con qué se va a encontrar el público? Se va a encontrar con una sorpresa, porque es un poco difícil de definir, yo igual les voy a comentar ahora, ¿no? Porque es una charla sobre educación sexual, pero que es mucho más que una charla, porque yo en esta experiencia comento, les transmito información que me parece que es importante, porque el gran problema que tenemos es que muchas veces cuando pensamos en educación sexual pensamos en los chicos, Claro. pero no pensamos en cuando nosotros fuimos chicos y también con lo que necesitamos ahora, qué información necesitamos saber. Y yo me encuentro que como que muchas veces la gente cuando me consulta por problemas sexuales, en realidad lo que le falta es información que nos ayude a poder disfrutar más de la sexualidad. Entonces yo les transmito esa información, pero también les enseño algunas técnicas y ejercicios que yo fui aprendiendo de la sexología clásica y tradicional, pero también algunos ejercicios de respiración, de yoga, de kundalini, que nos ayudan a conectar mejor con nuestra sexualidad para poder disfrutarla, que es la idea, ¿no? Claro, la época de nuestros abuelos era como un tabú, ¿no? Hablar de sexo, a diferencia de hoy, ponerle los adolescentes que tienen todas las herramientas en Internet. Sí, lo que pasa con los adolescentes es que en Internet está la información, pero también hay mucha información que en lugar de sumar, resta. Claro. Y ahí, bueno, yo hablo también de eso, ¿no? En la charla y hablamos de qué pasa con la pornografía, ¿no? Que es la gran educación sexual que en general tuvimos y siguen teniendo los chicos. Hay estadísticas que son alarmantes. La edad en la que tienen acceso los chicos hoy en día a la pornografía es de 8 años. Claro, increíble. Y los adolescentes, 8 de cada 10 consumen pornografía de manera frecuente. Y el problema de la pornografía es que nos transmite una idea de la sexualidad totalmente alejada de la realidad. Claro. Sí, no, es ficción, o sea, no se dan cuenta de que son dos actores, que hay luces, directores, y no es la vida misma. Entonces, claro, exactamente, eso le pasa a los adolescentes y también nos pasa de alguna forma a los adultos que crecimos también con esa información. Entonces después, cuando vamos a vivir nuestra propia experiencia, viene la frustración, porque claro. Está muy alejado. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Si uno se piensa que la vida y el amor es como en las novelas, después se encuentra que la vida es bastante diferente a eso. ¿Por qué en la película están 10 horas, no? Claro, bueno, 10 horas, los tiempos en el porno son totalmente diferentes, las erecciones son diferentes, parece que los hombres tienen una erección antes de empezar, los tiempos no se respetan para nada, los tiempos de la mujer, la estimulación, bueno, son muy coitocéntricas las películas y también muy pensadas en el placer del varón. Claro. Pero un tipo de placer que después no es el placer tampoco que el varón necesita en la realidad. Bueno, eso es algo, hablamos, porque a veces muchos de los que vienen, obviamente vienen porque quieren aprender, quieren divertirse y quieren mejorar su sexualidad. Pero bueno, muchos también tienen hijos adolescentes y hay una parte en la que yo digo, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hablar con nuestros hijos o qué es lo que tenemos que saber, cómo hablarlo? De eso también lo tocamos en Deseo en Obra, ¿no? Bien. Que la idea central de Deseo en Obra es justamente que la sexualidad es una construcción y que esa construcción, cuanto más consciente sea, mejor nos va a salir y más la vamos a poder disfrutar. Esto es como una casa. Sí. Vos tenés que construir una casa y podés hacer un buen plan, tener unos buenos cimientos, tener un buen proyecto consciente de qué queremos, para qué la queremos, ver qué orientación va a tener,
O podemos ir construyéndola así al tuntún, ¿no? Pongo un cuarto acá, pongo otro cuarto acá, después tengo que romper para pasar el caño, después me doy cuenta que me quedo mirando para cualquier lado, que no veo... Bueno, lo mismo pasa con la sexualidad. Tenemos que construirla de manera consciente. Cuanto más conscientes seamos de la construcción de nuestra sexualidad, más la vamos a poder disfrutar como una casa construida conscientemente. Y los cimientos son la base. Esto, bueno, hablamos también de parejas, ¿no? Sí, sí. Y los cimientos de una relación de pareja es la base para la pareja. Es como si no es como construir los cimientos para hacer una casa y después querer construir arriba una torre de 50 pisos. Se te va a venir abajo en cualquier momento. Claro. Bueno, todas estas son cosas que charlamos, que pensamos dentro de Deseo en Obra. Nos cuesta más hablar al ser humano, ¿no? ¿De lo que sentimos o de lo que deseamos? Lo que pasa es que lo que sentimos y lo que deseamos tiene muchos puntos en común, casi que es lo mismo, creo que tiene la misma dificultad. Nos cuesta conectar y hablar de lo que sentimos, y obviamente que la sexualidad sigue siendo un tema tabú, ¿no? Uno piensa en sexualidad, obviamente, porque hay una parte de la sexualidad que tiene que ver con la intimidad, y eso obviamente que tenemos que respetarlo, pero es algo de lo que tenemos que hablar, porque otra de las ideas centrales de mi trabajo y de Deseo en Obra es que la sexualidad se aprende. Y como todo lo que se aprende, necesita de una parte teórica, de algo de teoría. Claro. Y son cosas que nunca nos las enseñaron, y que hay cosas que no tenemos por qué saber. Porque, a ver, el ser humano aprende todo. Todo lo aprende. Aprendemos a comer, aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, todo nos lo enseñan. Pero la sexualidad la vivimos como si fuese algo instintivo, como si ya viniera con nosotros. Y no, se aprende. Todo se aprende y necesitamos una base de información que no la tenemos. Bueno, yo esa información les brindo. Aparte, todos los que vienen se llevan de regalo mi ebook, ¿no? Mi libro con toda la información la van a tener ahí. Obviamente que es un recorte. Yo en esa hora y cuarto hago una síntesis de lo que me parece más importante para que se lleven. Y bueno, y compartimos y les cuento un poco de mi experiencia como sexólogo. Es dinámico, es divertido, porque después, bueno, tenemos sponsor, tenemos a Prime, a Viasec, a otras marcas Illuminati, otras marcas que nos acompañan. Entonces la gente, bueno, hacemos algún juego para que se ganen algunos premios también. La obra, bueno, obvio que la tenés armada, la tenés recontra estudiada, pero en algún momento, que ya la venís haciendo, ¿va mutando según el target de edad de lo que van a verla? O sea, si la mayoría es, no sé, más 70, va por un lado, y si son, no sé, más 30 va por otro, o más o menos la obra en sí es la misma. No, la estructura es la misma, y en general el perfil de las personas que vienen es el mismo. Son mayores de edad. Sí. Y puede venir un adolescente, un padre puede venir con su hijo adolescente, no habría problema, pero en general son mayores de edad y alrededor de los 40 y pico de años. Esa es más o menos el target, es ese. Nunca me contrataron de un centro de jubilados para ir a hacer una... Si me contrataran de un centro de jubilados, adaptaría capaz algunos temas. A ver, la base es que la sexualidad se aprende y que todo el tiempo se va reaprendiendo. Entonces no es lo mismo lo que tenés que saber a los 20, a los 50, a los 70, a los 80. Entonces si yo de golpe tuviese un público de gente de 70 años, y bueno, tal vez se haría más hincapié en esos temas, en cómo es la sexualidad a los 70 años. Claro. Y ahí yo también... Sí, sí. Sí, decime. No, ¿y eso también? No, que también ahí yo me encuentro con una limitación, ¿no? Porque teóricamente yo puedo hablar de todo, pero también hay una parte que tiene que ver con lo que yo voy a cumplir 50 años dentro de 2 meses. Entonces yo puedo hablar de la teoría y de la práctica hasta los 50. Después de los 50 es solamente la teoría, lo que leí, lo que escuché, lo que pienso. Claro. Y eso tengo que ser sincero, si yo voy a hablar con una persona de 70 años, yo le voy a decir lo que leí, lo que pienso acerca de la sexualidad a los 70, pero no lo puedo vivir. Es verdad. Una de las ideas que yo digo, ¿no? Yo cuando hablo de que la sexualidad es un sistema de creencias, digo que si yo pensara que la sexualidad se termina a los 50, me quedarían 2 meses de sexualidad. Yo realmente no creo eso. Yo creo que la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Pero si yo voy a dar una charla para eso, lo voy a decir siempre. Claro, sí. Ahora, a los 70 años alguien me puede decir, bueno, mi experiencia, y bueno, después cada uno tiene su experiencia. Yo estoy convencido de que la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos.
Y la sexología considera eso, no es que yo, ¿no? Sí, la teoría. La teoría es esa. Y tiene sentido, porque la teoría, también el sentido común, podemos de alguna manera cuestionarla y ver si nos hace sentido o no. Y la idea de que la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, pero que siempre se va modificando, tiene mucho sentido, es lógico. Bien, estamos hablando, bueno, con el licenciado Patricio Gómez Dileva, sexólogo. Queremos conocerte un poquito más, vamos a salir un poquito de lo que es la sexología. Cuando eras niño, Patricio, ¿qué soñabas? O sea, ¿ya querías ser psicólogo? No sé si venís de familia de licenciados o que vos querías ser médico, abogado, veterinario, futbolista, no sé. ¿Qué soñabas de chico? Y yo fui cambiando. Yo de chico pensaba, siempre pensaba que iba a ser veterinario, pero porque me gustaban los animales. Claro. Después fue cambiando y la psicología, yo soy psicólogo, ¿no? Soy psicólogo, sí. Después me especialicé en sexualidad y terapia de pareja. Y una vez escuché, esto lo cuento en Deseo en Obra, que una vez cuando estaba en la facultad, cuando estaba en primer año, un profesor dijo que toda carrera o que toda profesión de alguna manera es reparatoria de nuestra propia historia. Y yo cuento que no fui la excepción, a mí me pasaron un montón de cosas como nos pasan a todos. Claro. Y un poco la búsqueda de la psicología fue la búsqueda de respuestas para sanarme a mí y después para poder compartirlas con otras personas. Viste que hay personas que tenemos esa necesidad de compartir lo que nos sirve. Bueno, a mí me pasa eso. Entonces yo todo lo que estudié, lo estudié para mí y para compartirlo. Ya. Y eso es lo que hago con la sexología también. Mi vida sexual fue como la de todos. Yo tampoco tuve educación sexual. O en realidad, esto es importante porque cuando decimos no tuve educación sexual, eso no es real. Porque educación sexual tenemos siempre. El tema es qué educación sexual tuvimos. Porque los silencios también son comunicación. Si de eso no se habla, o si a nuestros padres los ponen cómodos, o si nos transmiten una idea negativa de lo que es. Entonces, el porno también es educación sexual. Pero es una educación sexual que no nos sirve. Claro. Entonces, bueno, a mí yo viví como todos, voy a cumplir 50 y no tuvimos una buena educación sexual. Bueno, llega un momento que nos damos cuenta de eso y tenemos que ya ser responsables y salir a buscar esa información. En Deseo no van a encontrar esa información. La información que necesitan, una buena síntesis de la información que necesitan para construir una sexualidad más saludable y placentera. Y también vínculos, ¿no? Porque yo soy sexólogo, me especializo en sexualidad y terapia de pareja. Y algo que me apasiona es trabajar con parejas. Porque las parejas, es increíble, ¿no? Que entre tantas millones de personas que somos, por alguna razón hay dos personas que se juntan para compartir su proyecto de vida. Y bueno, y no es tan fácil, aparecen dificultades también. Y sí. ¿Vos, ya una vez que te metiste en psicología, ya sabías que querías ser sexólogo o en mitad de carrera ahí fuiste decidiendo? No, yo no, ni siquiera tenía idea de lo que era la sexología. Y cuando estaba al final de la carrera, viste, bueno, una compañera mía de colegio era la hija de una sexóloga marplatense muy conocida que falleció, se llamaba Elda Bartolucci. Y Elda, que era una sexóloga que trabajaba mucho en educación sexual, cuando yo estaba en la última parte de la carrera, me invitó a hacer una formación como educador sexual. Una formación que daba ella muy buena acá en Mar del Plata, pues yo estudié en Mar del Plata. Y hice la formación como educador sexual con ella. Y la última etapa de la carrera, acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata, concursé y trabajaba en un programa de educación para la salud que trabajábamos en prevención de VIH en la comunidad universitaria. Y bueno, ahí me fui metiendo en la educación sexual, pero no era sexólogo, hacía educación sexual en la facultad, en escuelas. Y cuando me fui a vivir a Buenos Aires, ahí me di cuenta que yo, digamos, trabajaba mucho en sexualidad, pero no sabía cómo trabajar con problemas sexuales, con disfunciones sexuales. Y ahí hice la formación en la UBA como sexólogo. Un poco la vida me fue llevando. Uno de los primeros sexólogos, no me quiero equivocar, ¿no? Fue Kuznetsov en los medios de comunicación. Sí, yo trabajé con él. Bueno, no solo en los medios de comunicación, porque la sexología es una disciplina moderna, muy actual. Pensá que los primeros sexólogos en Estados Unidos surgieron en 1950, por ahí. Antes no había sexología. Y bueno, y Kuznetsov estudió con ellos.
fue de los primeros sexólogos, no solo en los medios, sino fue de los primeros sexólogos en la Argentina. Claro. Y con él y hay todo un grupo de Qué bien que explicaba. Zapetti. Sí, bueno, y hablar de sexualidad de una manera tan clara, tan directa, hace 20, 30 años, si ahora todavía cuesta un poco, a mí a veces me invitan a programas con miedo, ¿viste? Porque, bueno, obviamente voy a hablar de sexualidad. Entonces tienen como miedo de qué vas a decir, de, bueno, ¿y qué vas a decir? Tenemos miedo le tenemos miedo a la educación sexual, pero no nos damos cuenta que a lo que le tenemos que tener miedo es a otras cosas, a la desinformación, a la falta de educación sexual, Claro. a la pornografía a la que acceden los jóvenes y los niños sin tener las herramientas para procesarla. Que no la tienen ellos porque tampoco la tenemos los adultos muchas veces. Y sí. Para seguir conociéndote un poquito, el licenciado Patricio Gómez Dileva, que estamos charlando con él, ¿qué música escuchás? Escucho mucha música nacional. Bien, mucho rock Yo nacional. Sí, pero y también sigo escuchando a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés. También escucho cosas más actuales, pero a Teresa Parodi, a Mercedes Sosa. Soy un poco, capaz que para las generaciones actuales, un poco aburrido con la música. Bien. Si te cruzás con tu yo del pasado, con ese niño, ponele de 10 años, 12, ¿qué le dirías hoy vos, donde estás parado, ¿no? Ya con el diario del lunes. ¿Y qué te diría ese niño a vos, ya viéndote, ponele ya llenar un teatro? Le diría lo que me sigo diciendo todo el tiempo. Yo todo el tiempo me repito a mí mismo que tengo que confiar. Bien. Que uno tiene que hacer las cosas bien y confiar, porque la vida me lo va demostrando, que las cosas van llegando cuando tienen que llegar. Y muchas cosas que incluso en su momento te pueden parecer que no te las mereces o te pueden parecer algo negativo, con el tiempo le encontrás el sentido. Algo de eso yo hablo también en Deseo en Obra, cuento un poco cómo fue mi experiencia hasta llegar a este momento. Y lo que me repito, lo que me diría para atrás, y es lo que me digo a mí mismo ahora cuando dudo, es confiar porque finalmente las cosas, si haces las cosas bien, obviamente, se van acomodando y terminan dando un resultado positivo. Bien, está buenísimo. Si tuvieras que viajar un momento de tu vida y revivir nuevamente ese momento, ¿dónde viajarías? Y yo viajaría yo empecé a estudiar psicología cuando tenía 18 años, salí del colegio. Y cuando estaba en primer año de la facultad, fui papá. Bien. Entonces, volvería a ese momento, porque, claro, era muy chico yo cuando fui papá y estudiaba y trabajaba. Entonces, hay cosas de la paternidad que un poco me las perdí. Entonces, iría para atrás a recuperar un poco de ese tiempo. Un poco de ese tiempo. ¿Tenés hijo, hija? Tengo una hija. Bien. Que ahora es re grande, porque yo fui papá a los 19, así que tiene 30. Bien. ¿Se dedica, es psicólogo o nada que ver? No, nada que ver, se dedica a la gastronomía y también al yoga. Ah, bueno, bien. Bueno, vos andás también con ese tema, ¿no? De lo que es el yoga. Sí, porque en esta búsqueda la psicología y la sexología también me quedó como un poco corta, ¿no? Hay muchas herramientas. Pensá que el yoga, el tantra, el kundalini, son disciplinas que tienen 5.000 años. Pensá que la sexología tiene 70, Claro. es del siglo pasado, y estas otras disciplinas, que no son científicas, ¿no? Porque obviamente la ciencia también, la ciencia como la vimos actualmente, es algo relativamente moderno. Estas disciplinas son disciplinas milenarias, que tienen, ahora se están estudiando científicamente, por ejemplo en mindfulness se estudió los efectos de la meditación sobre el cerebro, cada vez la ciencia viene avalando más estas disciplinas milenarias. Pero entonces yo fui a buscar otras herramientas y encontré en yoga, en tantra, en la meditación, en el kundalini, herramientas muy poderosas para fortalecer nuestra sexualidad y nuestro vínculo con el placer y con nuestra energía sexual, porque somos energía. Uh-huh. Entonces, entender cómo funciona esta energía, entender cómo se puede trabajar esa energía, poder conectar más profundamente con nosotros mismos y con los demás, son herramientas que las encontré en otras disciplinas.
Vamos a agradecerte, vamos a hacer las últimas dos preguntas. Nuevamente, bueno, agradecerte. Vamos ahora a vender nuevamente lo del teatro. La anteúltima que te voy a hacer es, bueno, la obra se llama Deseo en Obra. El deseo, definímelo en una palabra. El deseo es una energía vital que nos impulsa hacia algo. El deseo sexual es esa energía vital proyectada hacia la sexualidad. Pero el deseo es lo que... A ver, somos lo que somos porque nos desearon. Claro. El deseo es constitutivo del ser humano. Si dejamos de desear, estamos muertos. Sí, sí, y va en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Tenemos que... A ver, la depresión, digamos, el diagnóstico, digamos, oficial de la depresión no es este, pero podríamos pensar que la depresión es falta de deseo por vivir. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? No tenés ganas de levantarte, no tenés ganas de salir a la calle, no tenés ganas de vivir, básicamente. Claro. Eso es la depresión. Y muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con no encontrarle ese sentido a la vida que nos haga desearla. Tenemos que desear vivir. No es que tenemos, se vive mucho mejor cuanto más deseamos, Claro, sí. cuanto más soñamos, cuanto más anhelamos. Está bien que, bueno, después si nos metemos un poco en el psicoanálisis, ese deseo, obviamente que nunca se termina, siempre vamos a querer más y vamos a seguir deseando y seguir proyectando. El día que se termina, chau, se terminó también la vida, ¿no? Se terminó el deseo, no deseo más. Por eso el deseo es inagotable. Es un poco como las fantasías. Sí, ¿No? sí, El deseo y las fantasías tienen puntos en común. Ahora nunca se termina de completar, y eso también es lo divertido de la vida, ¿no? Seguir deseando. Y así uno, no sé, yo estudié psicología, después estudié sexología, después terapia de pareja, después yoga, después empecé a trabajar en las redes, ahora el teatro. Y bueno, y eso es lo que me motiva. Y ahora estoy hablando con vos con ganas, tenía ganas de que me llames para charlarlo, y tengo ganas de que el viernes vengan y que compartamos. Y compartir, yo hace 25 años que me dedico a esto. Entonces yo lo que hago en Deseo en Obra es una síntesis de todo lo que yo fui aprendiendo, lo que fui estudiando, lo que fui aprendiendo, lo que fui experimentando en mí mismo, lo que fui experimentando con mis pacientes y lo que veo que nos sirve. Entonces hago una síntesis de todo eso y lo comparto en el teatro con la gente que venga y que de alguna manera entienda que es un espacio que le puede servir. Está buenísimo. Ahora sí, vamos a hacer la última. Es la más difícil porque no tenés mucho tiempo para pensarla, pero te voy a dar tiempo, te voy a vender lo del teatro y después me la respondés. La última pregunta que hacemos acá en PM Show es, ¿qué te gustaría que te pregunte que jamás te preguntaron? Del índole que quieras, de lo que quieras, que tengas ganas, que vos decís, che, pero di miles de entrevistas y nadie me pregunta sobre esto y tengo ganas de hablar sobre esto, pensalo. El licenciado Patricio Gómez Dileva se va a estar presentando con Deseo en Obra el 8 de agosto a las 20 horas en el Radio City, ahí en la Sala Melanie, San Luis 1750. Las entradas, apúrense que quedan muy poquitas, en el teatro o por PlateaNet. Lo pueden seguir en @respuesta sexual y agradecemos a Agencia Pop, André Vélez y a Mariana de Alquimia Producciones. Muchísimas gracias. Recordamos, 8 de agosto, este viernes, 20 horas en el Radio City, Deseo en Obra con el licenciado Patricio Gómez Dileva. Ahora sí, licenciado Patricio Gómez Dileva, ¿qué le gustaría que le pregunte que jamás le preguntaron? Y lo que nunca te preguntan, de una manera para cuidar al entrevistado, es cuáles fueron sus errores y qué cosas, si se arrepiente de algo o si haría cosas diferentes en la vida, ¿no? Y eso generalmente no te lo preguntan porque nadie quiere hablar de las cosas que pudo haber hecho mal, o incluso tenemos esta idea de no me arrepiento de nada. Y yo sinceramente, si pudiese volver a ir para atrás, rebobinar la vida y volver para adelante, haría muchas cosas diferentes. Casi todas sería diferente. En ese sentido, podría decir que casi que no es que me arrepiento, pero todo lo que hice lo haría diferente, porque siguiendo esta idea de que en la vida uno va aprendiendo, cuando uno aprende, obviamente que si vuelve para atrás, lo haría diferente. Entonces muchas cosas haría diferentes si volviese para atrás. Ahí está. Muy buena pregunta, muy buena respuesta. Muchísimas gracias. Invitamos nuevamente a todos el próximo viernes, Deseo en Obra, en el Radio City, ahí en la Sala Melanie San Luis 1750, en Mar del Plata.
Y si se quedaron con dudas o para buscar más información, me pueden seguir en Instagram, que mi Instagram es @respuestasexual. Yo ahí voy subiendo toda la información y nos vemos el viernes. Ahí vamos a estar. Un abrazo. Un gracias. abrazo grande, Patricio, gracias. Chau, chau. Chau, muchas gracias. Y ahí pasaba, el licenciado Patricio Gómez Dileva. Nos vamos una tanda y al regreso hay mucho más, hasta las 3 de la tarde haciéndote compañía. Para